una noche de reflexión para compartir palabra de vida del Señor para poder edificar nuestras vidas y para evitar las tentaciones y los tropiezos, para mantenernos firmes en las cosas de Dios. Quisiera antes de comenzar la prédica orar, hemos debido, así que comienzo con la oración. Señor, Padre Celestial, santificado tu nombre, gracias por esta noche. Te pido que me des un poco de tu sabiduría, un poco de tu conocimiento, que me reveles las cosas, que me ayudes, Señor, que me des lo necesario para dar una prédica que ayude a mis hermanos en su día a día, en sus luchas, en sus angustias, en sus problemas, en sus dificultades. No las conozco, pero tú sí. Y deposito mi confianza en ti para que en esta prédica tengan conocimiento y ganen algo para poder luchar en su día a día. Y agradezco por permitirme el privilegio de poder compartir de tu palabra a aquellos que están aquí esta noche reunidos. Muchas gracias, Señor. Esto te lo oro, agradezco en el precioso nombre del Señor Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén y amén. ¿Qué es lo que le podemos ofrecer al Señor? ¿Qué hay de nosotros que al Señor le podamos ofrecer? ¿Riquezas o lujos o algo que nosotros le podamos dar? No creo, porque incluso nuestro propio cuerpo le pertenece a Él. Todo nuestro le pertenece al Señor. Bendiciones, Matías, buenas noches. Bienvenido a Noches de Reflexión. Y como digo, no hay nada que le podamos dar al Señor, solo una cosa: obediencia y lealtad, fidelidad. Es lo más valioso que le podemos dar al Señor. Y creo que es lo único que le podemos dar, porque después de eso no hay ninguna otra cosa que le podamos ofrecer al Señor. Pero incluso en ello fallamos. Hemos fallado incluso en eso también porque hemos pecado y hemos desobedecido al Señor. Desde el principio desobedecimos. Y está escrito de que no hay ningún justo en este mundo. No hay ninguno solo. Incluso nosotros que somos creyentes sabemos qué pecado llevamos. Sabemos nuestro pasado o las cosas que hicimos, ¿no? Vivimos mintiendo de alguna manera. Desde la mentira más pequeña, la que muchos dicen mentira piadosa, y se ríen incluso de esa mentirita piadosa de la cual o sus pensamientos. Y como digo también, pues, ¿no? Incluso nuestro cuerpo le pertenece al Señor, pero ahí incluso escuchaba hasta chicas diciendo, yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Y es triste, es un poco decepcionante escuchar esas cosas hoy en día. Y no hay ningún justo, como está escrito. Romanos 3, del 10 al 18. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Inútiles. Es una palabra bastante fuerte. Inútiles. Porque lo único que teníamos para poder ofrecer a Dios era nuestra obediencia, repito. Y fallamos en eso. Y ya no teníamos entonces nada que ofrecer. Ya lo único que teníamos que ofrecer lo desechamos, lo fallamos. Pero el Señor en su misericordia, en su amor, nos perdonó.
mandó al Señor Jesucristo a morir por nosotros para darnos una nueva oportunidad. Tuvimos una deuda que pagar a través de nuestro pecado, y ese pecado nos lleva a la muerte espiritual, al infierno. Esa era nuestra deuda que teníamos que pagar. No había otra cosa que hacer. Y esa era la deuda que teníamos que pagar al Señor a través de nuestro pecado. Y como dice aquí, no hay justo, no hay ni siquiera uno. Todos nos desviamos en algún momento de nuestras vidas y no sabíamos, no entendíamos, no hacíamos lo bueno. Y esa es nuestra naturaleza de hacer lo malo, y que por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Incluso el Señor obró para nuestro arrepentimiento, para que podamos vivir una vida en santidad, pero aún así a veces en nuestros pensamientos solemos pecar, solemos equivocarnos. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí habla de la vida del antiguo hombre antes de ser un nuevo hombre, ¿no? Un hombre que vive mintiendo, engañando, con envidia, egoísmo. Yo fui así, creo que también en su momento, quizás ustedes también, no lo sé, tampoco voy a confirmar nada, pero en un momento fui así. Incluso mi hermano hablaba de cosas como las leyes de Dios y los escuchaba, pero cumplirlas era algo que era muy difícil para mí. Luchaba con mis propias fuerzas y no se podía. Duraba una semana y a la semana tiraba la toalla. Por eso me identifico en parte, porque no soy justo. Decir que soy buena persona es mentirme y engañarme a mí mismo, no engañar a Dios, engañarme a mí mismo. No soy justo, y en esta tierra no hay nadie justo. Todos mentimos, todos engañamos, incluso siendo creyentes podemos pecar. Pero vayamos a Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Se dan cuenta ahí cómo entalla ahí? A Jesucristo el justo. De entre de todos los que habitaron en la tierra, todos considerados injustos, solo uno es digno de ser llamado justo, y es Jesucristo, que avala ante nuestras deudas contra el Señor, nuestras deudas de pecado, nuestra vida mala, de mentiras, de engaños, no sé cuántas cosas habremos hecho mal. Yo ni llevo la cuenta. Tantos pecados que hemos cometido. Y el Señor, en su amor y en su misericordia, mandó al Señor Jesucristo para poder limpiar nuestros pecados y para poder limpiar nuestra deuda. Una deuda que no podía ser pagada por nosotros mismos, porque no teníamos ya nada que ofrecerle al Señor. Ya nada podíamos darle, absolutamente nada. Entonces llegó Jesucristo y cargó con una deuda que teníamos nosotros, una que no podíamos pagar, pero Él lo hizo por amor para nosotros. Y ahora somos libres del pecado.
No, el hecho de que seamos libres del pecado no significa que podamos hacer lo que queramos, sino que tenemos que cargar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos. Y cada vez que quizás tengamos quizás una dificultad o nos equivoquemos, Jesús avalará por nosotros como abogado para poder justificar nuestras deudas. Gloria a Dios. Que mandó a su Hijo para que podamos tener salvación. Cuando quizás tropecemos, aún así tengamos la posibilidad aún de continuar. Si tropiezas, te puedes levantar aún. La batalla la puedes seguir continuando. Pero hay algunos que incluso se debilitan y al escuchar los pensamientos que le da el enemigo, ríndete, ya no puedes. Y él, por aún tener amor hacia el mundo, decide rendirse para ya no seguir luchando. Hermanos, tenemos una deuda que pagar al Señor. Somos libres del pecado, sí, pero no somos libres de dejar de hacer lo correcto. Tenemos aún que luchar, levantarnos. Vayamos a San Mateo, capítulo 18, versículo 23, el pasaje de los dos deudores. Buenas noches, Chris. Buenas noches. Hay muchos alligators. Y buenas noches, bendiciones. Continúo con la lectura. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y éste, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Nuestra deuda fue pagada, estamos perdonados. El que conoce a Dios conoce el amor, conoce el perdón, conoce la bondad y conoce la misericordia. Estas cosas las conoce. Por ende, es necesario que si realmente sabes que has sido perdonado, perdonarás también las ofensas de los que te hicieron mal en algún momento de tu vida. No tienes justificación. No hay ninguna justificación que puedas tener. Nuestra deuda es muchísima. Tenemos una gran deuda con el Señor que fue pagada por el sacrificio del Señor Jesucristo. Y a veces nos quejamos, a veces por algunas cosas que nos hacen otras personas o nuestros propios hermanos. Y nos quejamos a veces. Y es un poco difícil, pues no imposible, por una pequeña cosita, teniendo en cuenta que mucho de lo que le hacemos al Señor
nos quejamos. Evitemos eso, hermanos. Evitemos estas cosas. Recordemos que tenemos una gran deuda que pagar y fue saldada. Y que esto dé alegría y gozo. Y que cuando alguien nos haya hecho mal, perdonemos. Porque no es nada comparado con lo que fuimos perdonados, gracias al Señor. No hay excusa. Aquellas personas dicen, yo no creo en el Señor porque he vivido muy mal, la he pasado muy mal, he sufrido mucho. ¿Y el Señor Jesucristo no sufrió mucho por ti? ¿El Señor Jesucristo no la pasó mal por ti? Él sufrió mucho por una deuda que no es suya, por una deuda que es tuya, por mi deuda, por tu deuda, por la deuda de todo el mundo. Él sufrió más que todos los que hemos sufrido aquí, más que cualquiera. Y la gente se queja y dice, he sufrido, por eso ya no creo. Por eso, cada vez que sientas una dificultad, te levantas y dices, tengo que seguir. Mi deuda ha sido saldada. Ahora soy libre del pecado. Puedo ver lo que está mal y soy capaz de hacer lo bueno. Quisiera ir a San Mateo, a San Juan. ¿Dónde está San Juan 8? ¿Dónde es que perdí la página? Acá está. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y la ley nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio, besándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Perdona nuestra deuda y no solo eso, sino que también se ve a un mundo que juzga, también habiendo hecho cosas malas. La gente juzga sin siquiera tener el derecho siquiera de poder juzgar. Pero aquella persona que realmente nos puede juzgar no lo hace. Pueden entender eso. El que puede juzgarnos no lo hace, pero el que ni siquiera tiene el derecho de juzgarnos nos juzga. Y hay personas que aman a un mundo que jamás lo va a amar, pero desprecian a un Dios que siempre los amó desde el día de su nacimiento, incluso antes de nacer. Si hemos sido perdonados por el Señor y es necesario también perdonar, pero también no juzgar. Pero aún tenemos que hacer una última cosa más, vivir una vida en santidad hasta la llegada del Señor Jesucristo, su segunda llegada, o quizás en el día de nuestra muerte, muerte terrenal. Ni siquiera el Señor que podía juzgarnos con tantas cosas que podemos tener dentro de nosotros, la gente nos juzga. No sabe nuestros problemas quizás, no justifica nuestras acciones. Pero el Señor lo sabe todo y no nos juzga. Y por eso, hermanos, vas a, en tu momento difícil vas a decidir abandonar al Señor que te tendió la mano,
que limpió tu deuda y que no te juzga, y que cuando incluso tropiezas te da la posibilidad de seguir luchando. Solo una cosa tienes que hacer: valiente, valiente. Tienes que ser valiente, disciplinado, disciplinado para la santidad y misericordioso. Los animo a mantenerse firmes, no busco que se arrepientan, sí, es lo que he podido hacer en esta predica. No, hay bastante bulla en mi casa y bueno, pero esto es lo que quiero compartir. No es quizás mucho, pero es lo que me ha nacido del corazón y el deseo para poder predicarles algo que pueda ser de ayuda para ustedes. Muchas gracias por la compañía, muchas gracias por estar presentes en esta noche. Es un mi gozo, estoy lleno de gozo, estoy feliz de ver a tantos. Muchas gracias. Oremos. Señor, gracias por esta noche. Gracias por la compañía de los que están aquí presentes. Te pido, espero que esta predica haya sido bueno para su vida, que sea para edificación de su vida, para su día a día y su lucha. Gracias, Señor, porque nos permites aún hacer obras para glorificarte. Nos permites conocer tu verdad, tu palabra, para poder luchar contra el enemigo que día a día y en cada momento está atrás de nosotros. Pero tenemos aquí la palabra de vida para poder defendernos. Y esta palabra, Señor, que sea para poder luchar dentro de nuestro día a día. Muchas gracias, Señor, por esta noche. Muchas gracias. Te agradezco la compañía de todos los hermanos. Te pido que los bendigas, que los protejas. Y esto, Señor, te lo pido, oro y agradezco en el precioso nombre del Señor Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén y amén.